Continuando con nuestro curso de moral fundamental, con el manual de Tomás Trigo, ya estamos en el tema 4, que es la vida moral, la identificación con Cristo, y esta es su segunda parte, que empieza con el título número 4, que dice ser otro Cristo, identificación moral, ¿no? Entonces, el cristiano está llamado a ser ipse Christus, el mismo Cristo. Está llamado por la gracia a asemejarse a Él. Es lo que la Iglesia de alguna manera tiene como misión fundamental: ayudar al fiel cristiano a configurarse con Cristo, a ser Cristo, para conocer a Cristo, para amar a Cristo y así conseguir la felicidad en la tierra y la felicidad eterna en el cielo, ¿no? Entonces, esta identificación que tiene que hacer el hombre con Cristo lo tiene que saber a través de su conducta libre, ¿no? El hombre está llamado justamente a elegir, porque Dios da su gracia, pero no es una luz tal que le quita al hombre la libertad, que de tal manera lo ilumina que no tiene posibilidad de ver otra cosa. No, Dios llama a la santidad, Dios llama a la perfección, Dios llama a la identificación con Cristo, pero el hombre sigue siendo libre y tiene que optar, tiene que elegir, ¿no? Y como veíamos también en algún momento, fruto del pecado, a veces justamente la tentación nos lleva a no querer aceptar el plan de Dios, o rechazarlo a Dios, ¿no? Entonces, esta identificación moral que tiene que tener el hombre es la santidad. La santidad. La llamada a la santidad es la llamada a la perfección, ser perfecto, repetimos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, ser perfecto dice Jesucristo, ser otros Cristos, y es la vocación, el llamado de todo hijo de Dios, a ser hijos en el Hijo con mayúscula, hijos en Cristo. Y este nuevo ser se va desarrollando a lo largo de la vida y esperamos justamente que desemboque en el cielo y que podamos llegar y venga Jesucristo y nos diga: muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te honraré en lo mucho. Y nosotros nos vamos a encontrar con ese Cristo que hemos buscado aquí en la tierra, en la Eucaristía, hemos buscado en el otro, hemos buscado en los más pobres, en fin, ese encuentro con Cristo definitivo en el cielo, ¿no? El don divino El don divino es la gracia, que por un lado somos hijos, filiación, la gracia, las virtudes sobrenaturales deben crecer hasta llegar a la plenitud de la vida eterna, ¿no? Esta edificación con Cristo es el único tipo de vida que a la luz de la revelación es razonable en sí mismo, porque no se debe subordinar a ningún otro bien. Y esto se ordena a la comunión definitiva con Dios, que es la vida eterna. Somos peregrinos, estamos de paso, lo importante realmente es llegar al cielo, por eso la importancia que tiene vivir una vida ejemplar en esta tierra, ¿no? Para poder alcanzar la bienaventuranza eterna, ¿no? Entonces, Cristo es el fin de la vida moral cristiana, su norma y a su vez su modelo, modelo humano, modelo divino a la vez. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Vamos a ver un poco qué quiere decir estas palabras de Jesús. Entonces, por un lado, Cristo es el único camino que lleva al Padre, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo es quien nos lleva a el Padre, ¿no? Y justamente es norma de vida que todo hombre debe seguir el camino de Cristo, ¿no? Por eso es tan importante conocer la vida de Jesús, conocer muy bien el Evangelio, su vida oculta. Es verdad, de su vida oculta muchos no conocemos, pero conocemos también de los años de predicación, conocemos especialmente lo que fue su pasión, su muerte, su resurrección. Bueno, estamos llamados justamente a conocer la vida de Cristo y a ser Cristo mismo, Cristo que pasa cada cristiano en la tierra. Entonces, yo soy el camino, yo soy la verdad, nos dice Jesús, ¿no? Es la revelación personal del Padre y de su plan para con los hombres, ¿no? Cristo es la verdad, porque somos imagen de Cristo. La identificación con Él responde a la verdad más íntima de nuestro ser personal, ¿no?
O sea que profundizando en el conocimiento y amor a Cristo, vamos a comprender el misterio del hombre, ¿no? Entonces, justamente es muy importante que el hombre tenga esa dedicación a conocer la persona y a tratar la persona de Cristo y a conocer y vivir su mensaje de salvación, su evangelio. Entonces, por eso cuando decimos que Cristo es el modelo con el que debemos identificarnos, hemos de entender que no se trata de un modelo un modelo celestial, un modelo ajeno, digamos, a nuestra realidad, sino que es el único modelo que corresponde a nuestro ser personas, a nuestra estructura más profunda. Aquí tenemos estas palabras son de San José María, dedicadas a un libro, ¿no? En un libro sobre la pasión de Jesús escribió San José María que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, todo un camino espiritual, que es el camino en realidad que tiene que hacer todo cristiano y todo hombre que está llamado justamente a conocer a Cristo, a buscarlo, a encontrarlo y a amarlo y a ser feliz, ¿no? Por eso debería ser lo que más atrae a la persona, justamente es el conocimiento y el amor a Cristo, ¿no? Por eso decimos que es lo más natural y sobrenatural para toda persona humana, este conocimiento y este amor a Jesucristo como camino para la paz, la alegría, para el camino a la felicidad en la tierra y en el cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo nos enseña la verdad que hemos de vivir, nos da también la gracia, que es esa nueva vida que nos hace parecidos, semejantes a Dios, ¿no? Esa gracia que nos santifica y nos capacita para realizar esa identificación con Él, ¿no? Pero sobre todo Cristo es la vida en el sentido de la meta final, la vida eterna a la que todos aspiramos. Algunas características entonces de esta identificación con Cristo, ¿no? San Juan Pablo II en su Veritatis Splendor nos dice que, por un lado, esa identificación con Cristo debe llevar a adherirse a la persona misma de Cristo, adherirse a la persona misma de Cristo, o sea, a compartir su vida y su destino, a participar de su obediencia libre y amorosa de la voluntad del Padre. No es una imitación meramente exterior, ¿no? Porque ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a Él, asemejarse a Él, tratar de ser, como decíamos, otro Cristo, el mismo Cristo. Es fruto de la gracia, evidentemente, porque con las solas fuerzas esto es absolutamente imposible. Solo con la gracia, solo con la ayuda del Espíritu Santo. También identificarse con Cristo necesita justamente una identificación en el amor, ¿no? En un amor que se da totalmente a los hermanos por amor de Dios. Así como Cristo se entregó por amor a los hermanos, también nosotros tenemos que identificarnos con Cristo en ese amor, en esa caridad por los demás, ¿no? Este amor y esta identificación con Cristo tiene lugar en la iglesia, ¿no? Porque injertado en Cristo, el cristiano se convierte en miembro de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y es imposible para el hombre con sus solas fuerzas. Justamente la iglesia la ha querido Jesucristo para darle a los hombres esa gracia, esos elementos necesarios para la santificación, para la identificación con Cristo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo se sirve de la iglesia y se sirve de los sacramentos, ¿no? Para llevar a las personas por ese camino de santidad, por ese camino de identificación con Cristo, ¿no? Que nos llama a ser muy sobrenaturales, pero también muy humanos, porque Cristo justamente fue y es Dios verdadero, pero también hombre perfecto, ¿no? Y el cristiano debe unir en su vida las virtudes humanas y también las virtudes sobrenaturales, cuando veamos justamente todo un capítulo dedicado a las virtudes, ¿no? Entonces, en y a través de sus actividades humanas, ¿no? En la Veritatis Splendor también nos dice el Papa, ¿no? En las actividades, la santidad, la identificación con Cristo está en la familia, en el trabajo, con los amigos. No hace falta apartarse del mundo, no hace falta, si no es la vocación de uno, ser religioso o ser sacerdote, ¿no? Allí donde uno está, allí debe
seguir a Cristo, amar a Cristo, identificarse con Cristo, ¿no? Y como consecuencia, la teología moral consiste justamente en la descripción y el estudio de la identificación de la persona con Cristo. O sea, la teología moral nos lleva y nos explica y nos anima a hacer el bien, ¿no? Y hacemos el bien cuando efectivamente vivimos como Cristo, ¿no? Entonces, esta identificación con Cristo es el fundamento teológico de la moralidad de las acciones, ¿no? Las obras de las personas son buenas en la medida en que a través de ellas se identifica con Cristo, que es la verdad. Estamos llamados a ser Cristo y también, por lo tanto, a participar de la misión de Cristo, ¿no? Cristo vino para salvar a los hombres, nosotros estamos llamados también a ser corredentores, a colaborar en esa obra de la salvación de los demás hombres. Cristo es sacerdote, profeta y rey, y también nosotros estamos llamados a participar en esto, ¿no? Participación del sacerdocio de Cristo, siendo Cristo mediador entre Dios y los hombres, también siendo Cristo quien ofrece los sacrificios al Padre, como dice la primera carta del apóstol Pedro, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a la admirable luz. Entonces nosotros como Cristo estamos llamados a esto, ¿no? Estamos también llamados a ofrecer la propia vida, entregarla generosamente por amor a los demás hombres, ¿no? Como dice San Pablo a los Romanos, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como a sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Entonces, esta entrega se realiza también de un modo muy particular en la celebración de la Sagrada Eucaristía, ¿no? La Sagrada Eucaristía es el mismo sacrificio redentor de Cristo que sucede de un modo milagroso, pero es el mismo sacerdote, es la misma víctima, se realiza sin derramamiento de sangre, pero se hace presente ese mismo sacrificio en la misa. Por eso en la Santa Misa el sacerdote dice: este sacrificio que es mío y vuestro, o mío y de ustedes, porque efectivamente todos los fieles bautizados están llamados, ¿no?, a participar de ese sacrificio como otros Cristos. Por eso que es bueno llegar a la misa con tantas intenciones, llegar a la misa con ese deseo también de unirse al celebrante que es Cristo y por lo tanto entregarse al Padre como Cristo se entrega. También uno, como quien participa en la misa, entrega su vida y entrega también su ofrenda. El cristiano se entrega con Cristo por Él y en Él para dar gloria a Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos en la plegaria eucarística, en la doxología final, ¿no? Bueno, y después de la misa el cristiano trata justamente de realizar en su vida la entrega de corazón que realizó en la celebración de la misa. ¿Cómo? Bueno, entregándose en el cumplimiento de sus deberes ordinarios, lo decíamos recién, ¿no? En su trabajo profesional, en su dedicación a la familia, en las relaciones sociales, en el descanso, en el deporte, ¿no? Se puede entender así la centralidad de la Santa Misa en la vida del cristiano, que no es un acto de piedad más, tiene que ser el centro y la raíz, la fuente y la cumbre de la vida cristiana, como dice el Lumen Gentium número 11. Esta renovación de la ofrenda de Cristo en la cruz, que lleva a cabo todo el cuerpo místico de Cristo, del que los cristianos formamos parte, y el cristiano se une a la ofrenda de Cristo por la salvación del mundo. Su vida moral consiste en realizar esa unión. Estos temas son bastante profundos, ¿no? muy teológicos, pero efectivamente el ser otros Cristos, identificarse con Cristo, estamos llamados a corredimir, digamos, estamos llamados a realizar la misma misión de Cristo en la tierra, que fue salvadora, ¿no? Y en la misa es donde nos vamos a nutrir de ese cuerpo de Cristo y vamos a realizar esa comunión, esa común unión con Cristo y con nuestros hermanos en la iglesia, ¿no? Por eso es importante subrayar que el cristiano en el ejercicio de su sacerdocio entrega su vida
con Cristo por todos los hombres. Su vida, como la de Cristo, es una entrega a los demás, ¿no? Y nuestras acciones buenas, hasta las más pequeñas, hechas por amor, tienen una repercusión salvífica, o sea, colaboran a la salvación del mundo entero. Y así, en lugar en el que el cristiano trabaja, vive su familia, cumple sus deberes de cada día, bueno, es como un altar, ¿no? El altar de la misa, bueno, está el altar del escritorio de trabajo, el altar del lugar donde yo realizo mis tareas, ¿no? Es un altar en el que también nosotros entregamos al Padre, nos entregamos y colaboramos con Cristo para la salvación de los hombres. Bien, entonces la participación de la misión profética, sacerdotes, y estamos llamados a ser profetas, o sea, estamos llamados a anunciar el Evangelio, estamos llamados a enseñar a otros la palabra de Dios, llevando ese Evangelio por todo el mundo, como decía San Mateo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, porque el cristiano con la gracia de Cristo debe ser luz del mundo y sal de la tierra. Y esta misión de evangelizar no es exclusiva de los sacerdotes o de las monjas, los religiosos, sino que todos los bautizados están llamados a llevar el mensaje de su evangelio con su conducta, con su vida, pero también con su palabra, con su explicación, con su enseñanza, ¿no? Este testimonio se da, dijimos, por ejemplo, la palabra, viviendo los deberes ordinarios, las relaciones profesionales, familiares, sociales, estando presente en el mundo del trabajo, influyendo en la cultura, en el arte, en el cine, en la literatura, en el deporte. Allí donde hay un cristiano debe estar Cristo. Cristo debería estar en la cumbre de todas las actividades humanas. Cristo debería estar en la cumbre del deporte y del cine y del arte y del trabajo, etc. Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, también nos lo decía, ¿no? Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o en poblaciones cada vez más numerosas, sino alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras, los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios, con el destino de la salvación, ¿no? O sea que los cristianos tenemos que ser la sal del mundo y justamente cambiar la política, cambiar la economía, cambiar para bien, ¿no? Efectivamente, que aquello sea, digamos, como un fruto maduro de personas que viven el Evangelio, ¿no? Entonces, justamente, el cristiano recibe y ejerce su función profética en la Iglesia, enseñando el magisterio fiel de la Iglesia, o sea, lo que la Iglesia nos ha dejado explicándonos mejor el mensaje de Cristo. También participamos del reinado de Cristo. Ese reinado de Cristo lo realiza sirviendo. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Cristo reina sirviendo a todos los hombres y nosotros tenemos que imitarlo, ¿no? Este reinado se ejerce ante todo sobre uno mismo. Necesitamos ser dueños de nosotros mismos para ser capaces de entregarnos libre y totalmente a Cristo a fin de que Él reine en nuestro corazón y siga sirviendo a los demás a través nuestro. Esta ley del reino es la ley del amor, del servicio, especialmente de los más necesitados. Como dirá San Lucas, capítulo 22, los reyes de las naciones las dominan y los que tienen potestad sobre ellas son llamados bienhechores. Vosotros no seáis así, al contrario, que el mayor entre vosotros se haga como el menor y el que manda como el que sirve. Queremos imitar a Cristo, sirvamos a los demás como Cristo ha servido a los hombres. Respecto de la misión del cristiano en el cuidado de la naturaleza, ya lo decíamos en algún momento, ¿no? Después del pecado original también, ¿no? La naturaleza se ha hecho áspera para el hombre y el hombre también atenta contra la naturaleza, ¿no? El Papa Francisco nos escribió la encíclica Laudato Si, ¿no? Que invita
a vivir la vocación de ser protectores de la obra de la creación, protectores de la obra de Dios, ¿no? Y esto es parte esencial de una existencia virtuosa y no consiste en algo más o menos opcional, optativo, secundario. O sea, pensamos que un modo de enseñar esta centralidad es mostrar cómo el cristiano puede y debe vivir los tres aspectos de su misión en relación con el cuidado de la naturaleza. Ya, esto no es un invento del Papa Francisco, esto es desde siempre, pero, por ejemplo, también lo decía San Juan Pablo II, ¿no? El hombre es sacerdote de toda la creación. Desde que creó a Adán y Eva, los creó para cultivar la tierra, para que efectivamente de ella surgiera lo mejor, para que la tierra diera fruto. Entonces, cuando el cristiano trabaja y perfecciona el mundo poniéndola al servicio del reino de Dios, su trabajo se convierte en oración, ¿no? Y ejerce su misión sacerdotal. O sea que para el estudiante una hora de estudio es una hora de oración. Para el que trabaja en la carpintería, cuando está allí justamente en el banco del carpintero, bueno, si eso lo hace por amor a Dios, ¿no? Y en servicio a los demás, es oración laboral, ¿no? Oración laboral. Al mismo tiempo que se ofrece a sí mismo al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, ofrece al mundo entero y éste adquiere su más profundo sentido, ¿no? Así que, en fin, nosotros estamos llamados a transmitir este mensaje evangélico sobre la creación, que además suele ser un tema en el que se puede hablar con muchos cristianos, con muchos hombres no cristianos, quizá no creyentes, ¿no? Pero el tema de la creación, ¿no? Y cómo efectivamente hay una evolución y evidentemente en la conversación realmente científica y real, la mayoría de los científicos son creyentes, ¿no? Porque se dan cuenta que efectivamente la materia no es eterna y la materia no puede venir de la nada, ¿no? Entonces, bueno, también todo lo que tiene que ver con el diálogo con otras personas, la cuestión de la creación puede ser una ayuda. Y además también la ecología puede ser un medio para trabajar juntos y así conocernos más, conocernos mejor y comprendernos más, ¿no? Por ejemplo, transmitir el mensaje evangélico sobre la creación, proclamar con palabras y obras los valores morales y educar a las personas en la conciencia del respeto de la naturaleza. Por ahí puede también ser un camino para el conocimiento, para llevar a Dios, para llevar a Cristo, ¿no? Entonces, esto se debe ejercer según el plan originario de Dios como cuidado y administración, ¿no? Somos administradores de la creación, ¿no? El hombre no puede dañar, romper, perjudicar, digamos, porque no solo no nos pertenece, somos administradores, sino como administradores también estamos obligados a dejarlo a las próximas generaciones, ¿no? Entonces, la finalidad que la persona debe perseguir al ejercer el gobierno sobre la creación es el perfeccionamiento propio y también de la creación y, evidentemente, no de la satisfacción de su egoísmo o de su afán de poder. Y buscar el bien de la persona en el ejercicio del dominio significa dar prioridad al espíritu sobre la materia, a la ética sobre la técnica, de modo que las cosas estén al servicio del hombre y que no se convierta el hombre en esclavo, digamos, de sus propios inventos, de su propia creación. Bien, entonces, en síntesis, la vida moral cristiana puede resumirse así: ser otro Cristo y prolongar el mundo, la misión de Cristo. Bueno, punto 4, el Espíritu Santo y la identificación con Cristo. Ya algo hemos dicho que la tercera persona de la Santísima Trinidad justamente nos lleva a identificarnos con Cristo a través de la gracia, ¿no? Cristo resucitado envió a nuestros corazones al Espíritu Santo, se los envió en Pentecostés a los apóstoles, nos envía a nosotros cuando recibimos el bautismo, se confirma esa recepción y se acrecienta con el sacramento, ¿no? de la confirmación. Bien, y efectivamente el Espíritu Santo lo que quiere hacer es modelarnos interiormente para ser Cristo. San José María, el fundador del Opus Dei,
escribió este texto tan lindo que dice que el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras, y Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo y asimilarla con profundidad. Él es quien nos da la luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y nos da fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre. Los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hoy podemos aprovechar quizá en este momento para decirle: Dios Espíritu Santo, quiero ser dóciles a tus inspiraciones, quiero que efectivamente puedas modelar en mí otro Cristo, quiero seguir ese camino de santificación por el que vos me querés llevar. Entonces, por eso, por nuestra parte, tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo y realizar libremente las obras que son propias de nuestra condición de hijos. Y para conocer qué obras nos pide Dios, ya contamos solamente con la razón, sino también con la luz de la fe. Y además con la oración, cuando a Dios le pedimos, a Dios que se manifieste y nos diga: Dios, ¿qué estás esperando de mí? Dios, ¿qué puedo hacer para ser mejor? ¿Qué es lo que puedo dar? ¿No? O sea, la oración no es hablar con la pared, y cuando uno justamente a Dios le pide esa orientación, ese consejo, ese conocer su voluntad, bueno, Él nos la va a manifestar, ¿no? Y nos da la capacidad para discernir con más profundidad y certeza también qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es agradable a Dios. El Espíritu Santo, con su don de consejo también, cuando tenemos que decidir algo, este camino o aquel, cuál será el apropiado, es muy bueno recurrir a Él, ¿no? Y bueno, y para realizar el bien, no contamos solo con nuestra fuerza, lo hemos dicho más de una vez, sino que contamos con la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Que también nos da sus 7 dones. Y hasta aquí llegamos. En el próximo programa, en el próximo video, ya comenzaremos con la dimensión eclesial de la vida del cristiano y también veremos los sacramentos.